Buenos días. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, te escuchamos. Buenos días. Buen día. Buenos días, buenos días. Vamos a dar inicio ahorita a las 9:05. Siempre vamos a dar inicio con 5 minutos después de la hora. Bueno, también quería consultarles, pero eso será al final, sobre en qué horario estaría bien reunirnos una hora más tarde. Cuando estemos todos se los preguntaría, ¿verdad? Decirles que es posible que, bueno, como estamos en nuestras casas, también en mi hogar, puede que se escuchen algunos pequeños ruidos, algunos del quehacer de la casa, ¿verdad? Entonces, ahí disculpas por si escuchan alguna cosa que no deberían de escuchar, ¿verdad? También, bueno, entonces creo que voy a dar inicio con presentándome. Mi nombre es César Gómez, yo voy a ser su instructor de este laboratorio, de esta sección, y yo voy a estar para presentarles en cada uno de los laboratorios una sesión en Zoom de cómo se va a utilizar el simulador que está preparado para tal práctica. Bien. También les voy a dar aquí, les voy a presentar cómo entrar a mi blog para los que no han podido entrar, porque ahí se va a estar compartiendo la información necesaria que van a ocupar durante todo el transcurso del laboratorio, como son las guías, enlaces también para reuniones de Zoom y Soy yo, no se escucha. Por dos no se escucha. ah, sí, ya, mire, se bloqueó. ¿Desde qué parte no me escucharon? Desde guías. Ok, entonces les hablaba que en el blog les voy a estar subiendo guías, ¿verdad? De cada una de las prácticas, enlaces para las reuniones en Zoom y les decía que estas reuniones las vamos a estar grabando, ¿verdad? Por eso necesito que ustedes me acuerden cuando empecemos sesión y yo no he empezado a grabar, que me recuerden que hay que grabar la sesión, ¿verdad? Para que así pueda quedar esta grabación para ustedes o para aquellos que no han podido entrar por alguna razón. Bien, entonces creo que vamos a dar inicio a presentar lo que es en sí las disposiciones generales que da la coordinación para el laboratorio. Bien, puntos que a ustedes les interesa saber son los siguientes. Otra cosa también que quería decir es que como vamos a hacer eh, las grabaciones se vuelven muy pesadas cuando tenemos la cámara abierta, entonces vamos a tratar de tenerla cerrada mientras estamos dando la sesión de laboratorio. Entonces ya, yo la voy a cerrar ahorita. Y ahora sí les voy a compartir eh, las disposiciones generales de las que ustedes deben saber, que son estas que están remarcadas acá. Este es un documento que nos compartió el coordinador de la clase a nosotros los instructores. Ese es un material que debemos manejar los instructores, pero acá hay unas cosas que ustedes deben saber, que son estas que están remarcadas. Entonces, la primera es que todas las prácticas se ejecutarán de modo virtual y no habrá pruebas de evaluación de estas experiencias como se hacía antes. Entonces, todo el puntaje recae en lo que es la evaluación del reporte o trabajo. Bien, eso es importante. Todo se va a evaluar a partir de trabajos que ustedes van a entregar. El punto acá, el siguiente, dice que los reportes serán en dos modalidades, tipo reporte y tipo plantilla. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener trabajos que entregar a mí, a mi correo, ¿verdad? De forma que tienen que hacer un informe y otro trabajo puede ser tipo plantilla. Entonces, el tipo de informe es aquel que ustedes ya han manejado en Física 100, en que tiene introducción, objetivos, marco teórico, tabla de datos, cálculos, análisis de resultados y conclusiones y referencias, ¿verdad?
Y las plantillas simplemente ustedes van llenando lo que les pide la plantilla, hacer algunos cálculos ahí en un espacio en blanco, responder algunas preguntas, poner algunos datos y simplemente llenar. ¿Bien? Y después se entrega en grupo. ¿Bien? Aquí también el siguiente punto dice que la entrega de los reportes por los estudiantes debe ser de formato digital y enviado como un documento PDF único. Esto quiere decir que ustedes, pues, no necesariamente tienen que trabajar en una computadora y hacer el documento en Word, sino que ustedes pueden simplemente trabajar en hojas limpias, en blanco, escanearlas y después juntar todo lo que tienen en el grupo para después ser enviado como PDF a mi correo, ¿verdad? También aquí dice que el límite de entrega del reporte, o sea, de los trabajos que ustedes tienen que entregar, es de una semana. O sea, aquí, hoy es día jueves, entonces la coordinación dice que el otro jueves deben entregarme ya el trabajo de esta semana, ¿verdad? Sin embargo, yo les voy a dar un día más, o sea, para el día viernes, y dice acá que las entregas tardías serán penalizadas con una disminución del 20%. Es decir que si me lo entregan ya el sábado, su puntaje va a reducirse un 20%, ¿bien? Si me lo entregan ya el domingo, otro 20%, y así sucesivamente. Aquí después dice que la entrega va a ser grupal, o sea, con un máximo de 5 integrantes, entonces eso lo vamos a hacer al final cuando estemos completos en la sesión para organizar cuáles van a ser los grupos. ¿Bien? Las otras disposiciones que ustedes deben saber son estas que dice acá, que esta es importante, que el plagio será penalizado con la eliminación de la nota respectiva de la práctica. O sea, si dos grupos tienen el mismo trabajo, los dos grupos van a tener prácticamente cero en un reporte. Y esto lo dice la coordinación y no el instructor, ¿verdad? Eso está dado por él, la coordinación de la clase. Entonces, nosotros simplemente seguimos instrucciones y entonces esperamos que también ustedes también las sigan, que no haya plagio entre grupos, porque así van a perder bastantes puntos en lo que es el laboratorio. Y el último punto acá dice que el estudiante tiene derecho a reposición de práctica siempre y cuando respalde con una documentación, ¿verdad? Entonces, si usted no puede asistir a la sesión, simplemente presenta por correo una documentación de por qué no ha podido asistir y pues va a tener derecho a entregar trabajo, porque en sí lo que se refiere a este punto es que los estudiantes tienen derecho a entregar trabajo en ese sentido, porque simplemente también podrían ver las grabaciones de la reunión y estar con la información que necesitan para realizar su trabajo, ¿verdad? Pero también necesitan dar una documentación de por qué no están, no pudieron entrar a la sesión, ¿verdad? Y decirles que vamos a tener 6 prácticas que son las que se pueden evidenciar aquí en este cuadro. Estas son las 6 prácticas y para cada práctica existe un tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces primero vamos a empezar con el péndulo simple, vamos a empezar con un trabajo de reporte, luego una plantilla, un reporte, plantilla, reporte, plantilla. Entonces va intercalado el tipo de trabajo. Y pues esta semana vamos a empezar con un trabajo fuerte, pues que es un reporte, un informe. Bien. Como verán, el total del laboratorio cuesta 15 puntos. Aquí se puede ver que el total dice 15. Cada práctica que tiene de reporte cuesta 3 y las plantillas cuestan 2. Entonces, 15% oro de su clase en total vale el laboratorio. Ya no cuesta 20. Me imagino que es porque es virtual. En ese sentido. ¿Ven? Y este de aquí es cómo se está estructurado lo que deben, cómo está estructurado el informe. ¿Bien? Entonces, aquí solo quiero recalcar que el punto de la introducción, cómo se hace, y lo demás está bien detallado aquí, y yo les voy a compartir lo que es una captura de esta tabla para que ustedes lo tengan a la hora de realizar sus informes, para que no olviden cada una de estas secciones. Bien, entonces yo quiero recalcar este punto de la introducción, de cómo se hace, y que pongan mucha atención en este sentido. Bien, ¿cómo se hace una introducción? Pues sencillo. Se deben plantear 3 preguntas. La primera pregunta es que se deben preguntar cuál es el problema que tienen enfrente. ¿Cuál es el problema enfrente del laboratorio? ¿Cuál es el sistema que están planteando? ¿Bien? Entonces, lo describen, en la introducción describen cuál es el sistema, y luego se preguntan como, ¿qué es lo que tienen que medir en ese sistema? ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo a medir? ¿O cuál es el objetivo a encontrar en ese problema? Y tercera pregunta es,
cuáles son las variables a medir dentro del problema para encontrar lo que ustedes tienen como meta, como objetivo. Esas son las 3 preguntas que deben realizar y así se encamina la redacción de la introducción. Entonces, vamos a irnos ya a entrar a lo que es la guía del día de hoy, ¿verdad? Esta de aquí. Aquí vamos a explicar entonces que tenemos 2 objetivos, que son los mismos de siempre, y ustedes también se pueden guiar de estos 2 objetivos para realizar los propios, ¿bien? En su informe. Pero aquí dice que hay una introducción, ¿verdad? Que ustedes tienen que hacer en el informe. Entonces, ¿cuál es el problema del día de hoy? Pues es la pregunta que tenemos que preguntarnos para hacer la introducción. Entonces, la respuesta es que tenemos un péndulo simple que consiste en una masa que cuelga de un hilo prácticamente con masa despreciable y que puede oscilar, ¿bien? Su movimiento es de oscilación. ¿Y qué queremos encontrar con este problema? Pues queremos determinar lo que, como dice el objetivo acá, una aceleración de gravedad por medio de este problema, ¿verdad? Por el péndulo simple. Luego nos tenemos que preguntar qué cosas medir de este problema. Pues las cosas que vamos a medir ya las vamos a ver y aquí están referenciadas en lo que es el segundo objetivo, es el periodo y longitud. Este es el periodo de oscilación de péndulo y esa es la longitud que tiene la cuerda, ¿bien? Son las variables a medir y con eso ya podemos cómo redactar la introducción. Entonces ya tenemos las preguntas respondidas, simplemente queda hacerlas encajar en una buena redacción. ¿Ok? Entonces, eso es por parte de lo que quería decirles cómo armar una introducción. Ahora, estas disposiciones generales que les decía, las que presentaba aquí, son de coordinación, ¿verdad? Las disposiciones ya propias mías van a ser unas cuantas más, ¿bien? Entonces, la primera es que, como decía, ¿verdad? Vamos a poner un día más de entrega para el reporte. Sin embargo, necesito que ustedes trabajen y tengan parte del informe realizado un tiempo antes de esa fecha límite de entrega, ¿bien? ¿Por qué? Porque necesito que ustedes me entreguen una persona por el grupo, me entregue un buen avance de lo que tengan del informe para yo revisarlo y decirles qué cosas deben corregir, qué cosas están bien. ¿Esto por qué? Porque de esta manera ustedes obtienen una mejor nota en el laboratorio, porque así el trabajo final va a estar excelente, un buen trabajo, van a poder entregar al final, en la fecha límite, y también la revisión se facilita también en ese sentido, de forma de que hay menos cosas que corregir a la hora de revisar, de forma que salimos beneficiados en ambos sentidos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras cosas que quiero que hagan, que cuando ya tengan los grupos, elijan a un coordinador y ese coordinador pues me va a escribir a mi número. Mi número se encuentra en el blog. Ahorita se los voy a compartir cómo se debería ver el blog. Este que está aquí. Me confirman si lo pueden ver. Y lo miramos. Bien, entonces el enlace para poder entrar simplemente ustedes colocan esto que estoy marcando aquí en azul. Bien, marcado. Lo colocan en su buscador favorito y entonces los va a llevar a este sitio, ¿bien? Entonces en este sitio entran aquí al menú y buscan su sección de laboratorio. Tiene que decir FS200 0904, que esa es su sección. El 04 indica que es del día 4 de la semana, o sea, jueves. Bien, entran y aquí van a poder encontrar toda la información necesaria para realizar su práctica, ¿bien? Entonces ahorita está aquí la sesión en la que estamos ahorita. La guía, y aquí me dice de la fecha límite de entrega, ¿verdad? Que ya es el viernes, como les decía, en su caso, viernes de otra semana, y me deben enviar al correo, ¿verdad? Entonces, simplemente un coordinador de ustedes me envía el correo, lo que es el trabajo, ¿bien? Y el número se encuentra aquí, mi número de teléfono, y entonces esa persona me escribe a mi número y me dice que ya tiene su avance, tiene el avance de su grupo, y me lo envía, en verdad, el PDF por ahí mismo. Yo lo reviso,
le doy vistos buenos o qué correcciones hay que hacer y se las comunico para que las hagan y al final me puedan entregar un buen trabajo a la hora que envían su trabajo por correo. Entonces, ¿estamos bien ahí? Sí. Bien. Sí. Ahora, la otra disposición de parte mía es que, como les decía, vamos a ver cuántos hay. Voy a dejar de compartir ahorita para que quiero ver cuántos hay. Ahorita vemos 15. Hay matriculados como 20. La sección está llena. Entonces, la disposición era preguntarles a ustedes si quieren reunirse para cada una de las sesiones que vienen una hora más tarde, o sea, a las 10. ¿Qué les parece? Pues a mí no hay problema. Por mí está bien. ¿Sí Por les mí también parece? está bien. Sí, Sí, porque está bien. así tienen, bueno, para los que no se levantan tan temprano, ahora tienen una hora más de descanso. Pero siempre sería a 2 horas. No, porque las sesiones no van a ser muy largas en las siguientes prácticas. Sí. Esta va a ser un poco larga porque se trata de explicarles cómo vamos a tratar los laboratorios, ¿verdad? Pero las demás simplemente vamos a tratar de explicar de qué trata el laboratorio y cómo tratar el lab. ¿Bien? No. Entonces, también la otra disposición es que, como estamos utilizando Zoom y es la versión gratuita, vamos a tener que utilizar, bueno, en algunos casos, vamos a tener que volver a entrar al enlace, ¿verdad? Cuando se nos acabe el tiempo. Y creo que esto va a pasar el día de hoy. Entonces, cuando termine el tiempo, simplemente van a entrar al mismo enlace recurrente, con la misma clave, y entonces nos volvemos a reagrupar aquí. Y entonces seguimos con lo que tenemos que continuar en el caso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien, entonces vamos a dar inicio entonces a explicación de lo que es la práctica, ¿bien? Que es la guía. Con la guía aquí explicamos cómo vamos a tratar. Y entonces ya están los objetivos, ¿verdad? Y el material y equipo, pues simplemente como esto es una práctica virtual, vamos a trabajar con este enlace. En este enlace, ustedes le dan clic y los va a llevar a esta que se mira acá. Pueden observar aquí esta página que dice Lab Péndulo. Bien, Sí, ahí van a llegar con el Sí. enlace. Bien, vamos a darle clic a lo que es la introducción. Y este es la app que vamos a utilizar. Bien, entonces en este app van a observar que aquí hay una masa. Como parecen como disquitos, ¿verdad? Y esta se puede mover, colocar a 100 grados de inclinación. A este grado, a estos ángulos se llama ángulo máximo de oscilación, porque es el que va a alcanzar, es el ángulo máximo que alcanza el movimiento. Bien, entonces ahí se puede observar que hay movimiento. ¿Cómo paramos el movimiento? Pues aquí hay un botón para darle parar, ¿verdad? Para darle play y para pausar. Bien, entonces, ¿qué más tenemos en esta aplicación? Acá en la esquina superior derecha pueden observarse que está un parámetro que dice longitud. Nosotros lo movemos y cambia la longitud de la cuerda. Abajo está la masa. Puede cambiar la masa. Y abajo aparece el tipo de gravedad que afecta al cuerpo. Bien, entonces aquí la podemos cambiar también. Bien, acá también le podemos colocar una específica como ser la de la Tierra o la de Júpiter, o la personalizan aquí ustedes mismos, como ustedes quieran. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy con gravedad de la Tierra y gravedad de Júpiter, y son los objetivos del día de hoy, encontrar cuáles son las gravedades, bueno, la aceleración de la gravedad para esos dos planetas, ¿bien? Y ese de acá que dice fricción es simplemente un parámetro de fricción que lo que hace, como ustedes verán, si yo le doy pausar, bueno, dar play ahorita, el movimiento, van a observar que el péndulo siempre está oscilando desde el punto máximo a otro punto máximo, ¿verdad? Bien, si yo le coloco fricción al movimiento, esa amplitud empieza a disminuir. Bien, ya no llega a donde tenía el ángulo máximo de oscilación. Y empieza a disminuir. Si le aumentamos más fricción, disminuye mucho más rápido, hasta llegar a un punto que en tiempo que llega al infinito, llega al reposo. Bien, entonces, con este parámetro no vamos a trabajar el día de hoy, simplemente con la longitud y la gravedad. La masa ya vamos a ver por qué no.
Y entonces, ¿qué más tenemos acá en el simulador? Acá en la esquina inferior izquierda tenemos lo que es el cronómetro. Eso lo vamos a ocupar porque, si recuerdan, ocupamos medir tiempos, ¿bien? Periodos de oscilación es para medir tiempo. Y este rastro de periodo no lo vamos a necesitar. Lo que es la regla tampoco se va a necesitar, pero está ahí puesta. Simplemente no la vamos a utilizar porque ya tenemos lo que es aquí la longitud. Aquí nos da el valor este cuadro que está acá en la esquina superior derecha. Bien. Otra cosa que tenemos acá dentro del applet es que podemos colocarlo para que funcione de forma en rapidez lenta, ¿bien? Con este botón que está acá, ¿bien? Esto nos va a servir, ya van a ver, ¿para qué? Para hacer un conteo más preciso de las oscilaciones, cuando se los explique más adelante, ¿bien? Entonces, aquí tenemos el montaje y les quiero explicar cómo funciona, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ver este material que está acá, ¿bien? Para el marco teórico. Entonces, ¿todos ven ahorita esta presentación? Sí, sí, lo miramos. Ok, entonces Sí. vamos a dar inicio. Su marco teórico está estructurado de forma que ustedes vayan respondiendo preguntas, ¿bien? De cómo funciona el sistema que ustedes están trabajando. Entonces, una de las primeras preguntas que se les hace es que dibujen un bosquejo del sistema, ¿bien? Y ese es, pues, sencillo. Tienen acá el péndulo simple que consta de un objeto esférico de masa m, que está inclinado respecto a la vertical a un ángulo θ y que cuelga de un hilo de masa despreciable, ¿verdad? De longitud L. Este es el sistema, simplemente hay que dibujarlo. Y luego nos piden hacer un diagrama de cuerpo libre, que ustedes ya manejan de física 100. Entonces, la única fuerza, bueno, hay dos fuerzas actuando aquí en la masa que está acá. Entonces, una es su propio peso y la otra es la tensión de la cuerda del hilo, ¿verdad? Entonces, haciendo un análisis de fuerzas después, se obtiene la ecuación del movimiento. Entonces, antes de hacer ese análisis de fuerzas, hay que analizar también cómo va a ser el movimiento de esto que está acá. Entonces, primero veamos que hay que descomponer esta fuerza del peso en dos. Bueno, la primera hay que descomponerla en una que va en este sentido, porque el objeto se va a mover en ese sentido, ¿verdad? Por eso hay que encontrar la fuerza que va en ese sentido. Y esta fuerza que está acá, pues se va a anular con la de la tensión, porque van en direcciones opuestas, la otra componente. ¿Cómo encontramos esas componentes? Pues a partir del ángulo de inclinación que está acá, porque es el mismo ángulo que se encuentra justo acá, ¿bien? Entonces, el lado adyacente a ese ángulo está dado por el coseno, y el lado opuesto, que se refleja acá también, está dado por el seno. Entonces, ¿alguna pregunta aquí? No. Entendido. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las fuerzas en cada uno de los sentidos, sabemos que en este sentido es que se va a mover el objeto, tenemos que identificar cuál va a ser la trayectoria del objeto. Entonces, para eso está la siguiente imagen. Entonces, aquí en la siguiente imagen quiero explicar que si bien el objeto va a describir una trayectoria de un arco, de un círculo, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, aquí se va a dibujar como la trayectoria de un arco de círculo, ¿bien? Dado por un ángulo que es 2 veces este ángulo θ, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a tratar eso? Nosotros ocupamos saber, para aplicar las leyes de Newton, la aceleración en ese tipo de movimiento, de un arco. Por eso vamos a ver cómo funciona la aceleración en un círculo, ¿bien? O bueno, sí, en un movimiento circular. Entonces, ustedes recuerdan de física 100 que el arco de un círculo en un ángulo θ está dado por el radio del círculo por ese ángulo, ¿bien? Esto que está acá, lo primero. Entonces, esta distancia S, el arco, está dado por esta expresión que está acá, R por el ángulo θ. Ahora, nosotros queremos saber la velocidad en la que se puede mover un objeto a través de ese arco. Simplemente se le saca la derivada, ¿verdad? Que eso es la definición de velocidad. Nos quedan 10 minutos de lo que es la sesión. Vamos a entrar después para que no se nos acabe el tiempo. Entonces esta es la velocidad, y la velocidad simplemente es sacar la derivada en ambos lados de la ecuación
Y como R es constante en el círculo, simplemente se le aplica la derivada con respecto al tiempo a la otra variable, que es el ángulo, la que sí va a variar con respecto al tiempo. ¿Bien? Conforme nos movemos en el arco. Y nosotros ocupamos la aceleración, entonces volvemos a derivar esta expresión, obteniendo esta que está acá. Entonces, esto que está acá se le llama aceleración lineal a través de ese arco. Y es lo que necesitamos para ya aplicar las leyes de Newton. Entonces, aquí aplicamos la ley de Newton. Y la ley de Newton nos dice que la masa por la aceleración tiene que ser igual a la fuerza aplicada en el sistema. Entonces, aquí tenemos la masa, el objeto, la aceleración ya la encontramos, que es esta que está acá, la segunda derivada de S con respecto al tiempo. Y sustituyendo lo que tenemos arriba de esa derivada de S con respecto al tiempo, la segunda, obtenemos esta expresión acá, que está acá, el radio por la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo. Y luego tenemos que identificar en nuestro sistema quién es R, ¿verdad? Entonces, si volvemos acá a la imagen, a ver, en la imagen podemos ver que el centro del círculo que está descrito aquí en el péndulo va a estar dado por aquí, donde cuelga la cuerda, ¿verdad? Aquí, donde está amarrada la cuerda. Entonces, de aquí tenemos que medir la longitud que hay de aquí hasta el objeto. Entonces, esa longitud R del círculo sería simplemente la longitud de la cuerda. Entonces, por eso acá sustituimos R por L. ¿Bien? Y por otro lado tenemos la fuerza aplicada en el sistema, que ya vimos que en la trayectoria era la componente del seno, ¿verdad? ¿Por qué negativa? Porque el objeto está regresando a este punto de acá, que es el punto de equilibrio, ¿ven? Ustedes han visto que el punto de equilibrio en su clase, que está entre el máximo y el mínimo de una oscilación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que esa es la fuerza que se va a aplicar, y el signo negativo porque es una fuerza de restitución que siempre regresa al objeto en cuestión del movimiento, lo regresa siempre al punto de equilibrio. ¿Bien? Entonces igualamos ambas expresiones y se obtiene esta ecuación que está acá. Se fijan, este igual a este. Y luego simplificamos la ecuación cancelando la masa y se obtiene esta ecuación que está acá. Esta ecuación ya es la ecuación del movimiento del péndulo en general, y es una ecuación, se llama ecuación de movimiento armónico. Bien, hasta ahí, hasta el movimiento armónico se queda. Cuando nosotros hacemos una aproximación de ángulos, o sea, cuando los ángulos son menores a 10 grados, se puede hacer una aproximación del seno del ángulo a igual al ángulo, y obtenemos esta ecuación que está acá. Y esta ecuación que está acá sí se le llama ecuación de movimiento armónico simple. Bien, o sea, MAS. Y esa es la ecuación que vamos a trabajar, porque es una ecuación más sencilla y ustedes ya manejan de su curso, porque ustedes han visto el movimiento armónico simple. La ecuación anterior que tenía el seno se llama movimiento armónico, simplemente movimiento armónico. Ambos se le llaman armónicos porque están oscilando, ¿verdad? Y de forma que siempre regresan a un mismo punto. Sin embargo, la diferencia entre el movimiento armónico simple con el movimiento armónico es que el movimiento armónico simple tiene, bueno, cuando se grafica lo que es la función del ángulo, es una función sinusoidal, diferente a lo que se produce cuando tenemos el seno en esta parte de acá de la ecuación. Bien, esa es la diferencia. Son cosas que les van a preguntar en el marco teórico. Ahora, si nosotros hacemos una comparación de esta ecuación con la ecuación que ustedes han visto en clase del resorte, si se fijan, la ecuación es prácticamente la misma, solo que con parámetros diferentes. ¿Lo ven? Entonces, ustedes recuerdan que en su clase, la ecuación del resorte tiene, bueno, el movimiento del resorte tiene una frecuencia natural, ¿bien? Que está dada por la raíz de Km, ¿bien? Y entonces nosotros venimos y haciendo esa analogía con la ecuación que tenemos nosotros, podemos decir que el péndulo también va a tener una frecuencia natural dada por la raíz de G entre L. ¿Bien? Con esa analogía. Y a partir de esta ecuación, ¿alguien tiene una pregunta?
Ok, no. Seguimos entonces. Entonces, a partir de lo que es la ecuación de ahí y obteniendo ya lo que es la frecuencia natural, recordando que el periodo de oscilación, o sea, lo han visto en su clase, es de 2pi entre la frecuencia natural, la frecuencia en radianes. Aquí, utilizando esta ecuación anterior, la de omega igual a raíz de g entre L, o W igual a raíz de g entre L, la frecuencia natural, despejamos acá para lo que es el periodo de oscilación del péndulo. Entonces simplemente nos queda esta expresión que está acá. ¿Bien? Y a partir de esta expresión nosotros podemos despejar para lo que es la gravedad y así obtenemos la gravedad a través de un péndulo simple. Bien, entonces, ¿qué necesitamos medir? Si tenemos 3 variables y de las tres variables ocupamos medir G, ocupamos entonces encontrar o medir el periodo de oscilación del péndulo y la longitud que tiene el péndulo. Bien, entonces esos son los parámetros a medir. Las cosas que tienen que ir reflejadas en la introducción, ¿verdad? Entonces, aquí ya se los dejo a ustedes, como tarea para ustedes, de que encuentren la ecuación para la gravedad. ¿Bien? Cómo queda al final. Pero también se las preguntan en el marco teórico. Ahora, vamos aquí a la guía. Y vamos a avanzar entonces. Aquí la guía les muestra un procedimiento de cómo utilizar lo que es el applet, ¿bien? Y aquí es la tabla de datos que tenemos que llenar. Entonces, una tabla de datos que tenemos que llenar con longitud y periodo de oscilación, ¿bien? Pero este periodo de oscilación es de 10 oscilaciones. Entonces, vamos a explicar cómo van a hacer ustedes en lo que es el applet. Entonces, creo que se nos va a acabar el tiempo dentro de poco. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a salirnos ahorita y vamos a volver a entrar para así no tener problemas de interrupción mientras explico cómo utilizar el applet. ¿Está bien? Ok. Listo. Ok, entonces nos vamos a salir ahorita y entramos rapidito.